Buenas noches. Voy a hablar del Espíritu Santo, cómo se manifiesta el Espíritu de Dios. Y otras personas que tienen el don de ciencia, de fabricar, de estudiar, de aprender y dar enseñanza, no solamente de la enseñanza cristiana, sino de otro tipo de enseñanza, profesores de educación, de cualquier tema, de cualquier tipo de carrera que uno quiera hacer en la vida para lo que uno nació. A veces lo hacemos como Moisés, por ejemplo, que no sabía que estaba predestinado para esto y aprendió y el Señor lo ayudó. Cuando ponemos al Señor de por medio, el Espíritu del Señor nos ayuda. Y le ha llenado del Espíritu de Dios de saber, de inteligencia y de ciencia en toda suerte de labores, para inventar cuanto se pueda hacer artificiosamente de oro y de plata y de cobre y de hierro y de lo que sea, de mármol y de piedras preciosas y de diversas maderas, y le ha dado por compañero a Olaib, hijo de Aquisimec, de la tribu de Dan. Es decir, aquí estamos hablando de la voluntad de que el Espíritu del Señor no funciona solo, ni es un espíritu egoísta. El Espíritu del Señor es un espíritu que hace unión. Aquí está uniendo a las tribus de Israel, porque en aquel lado de la tribu, pues tenían este arte de hacer cosas, y el Señor, tenían el Espíritu del Señor. No le dijo que lo hiciera solo, ni el mérito era solamente para Moisés, era para las otras tribus, que es lo que hacemos cuando estamos en Espíritu del Señor. O cuando nuestro propio Espíritu, que comulga con nosotros, que vive con nosotros, que es el que tenemos todos los seres humanos, le hacemos entrega a ese Espíritu de nuestras actividades, de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos, de nuestros amores y de nuestras pasiones. Entonces, cuando mora en nosotros el Espíritu de Dios, ¿pero por qué? Porque hay un testimonio de parte del Espíritu, que es santo también, y hace que abramos las puertas para que entre el Espíritu de Dios en nosotros y reconozcamos que el Espíritu de Dios sí puede morar en nosotros. ¿Y de qué manera mora? En inteligencia, en sabiduría, ¿verdad? En conocimiento, en muchas formas, que es lo que llamamos nosotros Espíritu y Padre y Espíritu Santo. No, es el Espíritu de Dios, siempre es Dios. El Hijo siempre es Dios, siempre es uno solo, y aquí se van a dar cuenta. Y le ha dado por compañero el tabernáculo de la alianza, al arca del testamento y del propiciatorio que está sobre ella, y todo lo perteneciente al tabernáculo. En aquel entonces el Señor hablaba a través del Espíritu, porque no hay una sola persona que puede decir que el Señor se presentó en esta forma, en aquella forma, y que si era corpulento, o si usaba una manta, o si tenía el cabello largo, como muchos dicen que lo ven. En ninguna parte de la Biblia dice cuál era el aspecto de Dios, pero sí habla del Espíritu de Dios. Pero dice la palabra también, y lo dice Jesús: he estado con ustedes y no me han visto, y ustedes harán cosas mayores. Es decir, cualquiera que esté en los buenos caminos, de alguna manera u otra, el Señor no es corpóreo como nosotros. El Espíritu de Dios no es como nosotros, que nos vemos, ¿verdad que sí? Pero el que está en el Espíritu de Dios, cuando alguien más también está en el Espíritu de Dios, percibe y comparte la sabiduría, comparte la bondad, comparte el amor, y no es mezquino. Para empezar por ahí. El tabernáculo, que llama aquí el tabernáculo, en aquel entonces era un tabernáculo hecho por hermano de hombre. Hoy en día no existe tal tabernáculo. Esa es una trampa del enemigo, que nos llaman que esos son iglesias. Tampoco son iglesias. Son lugares de congregación. Puede ser su casa, puede ser un parque, puede ser a la orilla de un río, a la orilla de una playa, en plena vía pública, hablar del Señor. Claro, siempre y cuando no nos interponemos por encima de las leyes del hombre, porque entonces estamos poniendo a Dios con un mal testimonio. Eso tampoco es de parte de Dios. Por eso es que no todos los espíritus son de Dios, ni todas las actitudes son actitudes de hombre, que también terminan culpando al enemigo, cuando realmente es el hombre es responsable de lo que hace y de lo que no hace, y tiene el don que el Señor le dio, que se llama libre albedrío. Tiene la decisión de tomarlo o no tomarlo, para la gloria y honra de mi Señor. El tabernáculo como tal es, hoy en día, no podemos quedarnos en el pasado, es exactamente nuestro corazón. Por eso, la iglesia no existe con paredes, la iglesia existe con voluntad, con albergar en nuestro corazón las doctrinas y las costumbres que debemos tener nosotros, dentro de nosotros mismos, como gracia de no hacerlo más. El hábito, por ejemplo. ¿Qué es el hábito? Es la continuidad de hacer una cosa o dejar de hacerla
permanentemente. Y si yo soy cristiano, ya yo sé que no puedo decir cosas, malas palabras. Si ya yo sé que no puedo estar en lugares públicos dando un espectáculo bochornoso, entonces quiere decir que estoy guardando dentro de mí con conciencia, como dice la palabra, usa la sabiduría con inteligencia, porque tengo libre albedrío. Entonces el Espíritu de Dios no obra solo, ni el espíritu de los enemigos tampoco obra solo, obra en comunión con quien le permite, ya sea que agarres y tomes en serio, y con amor, y con sabiduría, y con inteligencia, dice la palabra, las cosas del Señor. Igual es la ciencia. Tú puedes tener un don de hacer bombas atómicas, pero ¿para qué las vas a hacer? ¿Para acabar con la humanidad? Entonces el Señor sabe que te dio ciencia, pero ¿para quién fue la ciencia? ¿Para el enemigo? ¿Para destrucción? No, para fomentar el amor, la paz, la tranquilidad. Ese es el Espíritu Santo de Dios. No las doctrinas amañadas. No, que el Espíritu Santo me dijo. Eso no es verdad. La mesa y sus vasos, el candelero de oro purísimo con toda la parte, con todo lo perteneciente a él. Fíjense ustedes, aquí no he terminado el versículo. Y el altar de los perfúmenes. Los perfúmenes son las oraciones. Las oraciones, los vasos preciosos y todo lo que nombra la palabra, los utensilios, son nada más y nada menos que cada uno de los miembros del templo. No es que las cortinas sean más bonitas que la silla, ni la silla esté mejor decorada que el matero, ni nada de eso, ni el techo sea más bonito que el piso, no. Todos somos parte de un cuerpo llamado Jesucristo, donde albergamos en nuestro corazón la gracia del Señor y donde tenemos que tener buena voluntad. ¿Qué es lo importante de mantener la gracia o de mantener, reconocer cuando es un espíritu de Dios y cuando no es un espíritu del Señor? Ejemplo, estas personas que danzan, yo lo he visto y así fue que lo aprendí, viéndolo con mis propios ojos. Y más adelante hablamos de eso. Que danzan y con todo el cabello sobre la cara, o que caen al piso, o que dan saltos altísimos, o que comienzan a dar y que remolinos o torbellinos, no sé cómo es que le llaman. El que me diga a mí que lo encontró en la Biblia, que María lo hizo cuando el Espíritu le habló, salió espelucada a la calle a decir que el Espíritu Santo la había embarazado. O Elizabeth, cuando tuvo la comunión, cuando vio a María embarazada, y que sintió la presencia del Espíritu Santo, y por no ir más allá, que eso lo vamos a tocar en este mismo tema, sí, saquemos cuentas lógicas, saquemos cuentas que no son cuentas, porque hasta la matemática es el Señor, pero si estamos en amor, saquemos cuentas con amor, no saquemos cuentas a la regalía, como que la baratija, pues agarre todo el que quiera, no, tenemos que ser muy premeditados en lo que estamos haciendo, en lo que estamos diciendo y cómo estamos hablando del Evangelio. Eso no es, hay canciones que no son del Señor. Yo las escucho y digo, Dios mío, hay canciones del mundo que son más, hablan más de amor que las mismas canciones y no tienen paréntesis extraños de cosas que comulgan con el Satanás, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Ajá. Y el de los holocaustos y todos sus utensilios, la concha de su boca. En aquel entonces los holocaustos eran el sacrificio de un animal. Pero ¿qué quiere decir con el animal? Nosotros como tal somos irracionales muchas veces y somos tan irracionales como un animal. Eso tiene que ver con el polvo. Eso es otro tema que también, para la gloria y honra de mi Señor, lo he leído en la palabra y le he pedido explicación al Señor y me la ha dado. Todos venimos del polvo, no solamente fue Adán y Eva. Porque si solamente hubiera sido Adán y Eva, ¿qué pasó con aquel hombre que dijo de Caín que a Caín no lo podía matar porque se condenaba, no sé si 70 veces o 700 veces, como haya sido el caso? ¿Quién le enseñó las leyes a él? ¿Quién respiró vida en su aliento de vida en su boca? Saquen cuenta, ¿por qué la hermana de David no era su hermana? ¿Y por qué no aparece en la Biblia que era su hermana? Entonces, el Señor no dio ley a la humanidad, a todos. No fue a uno solo, que también a veces esos somos egoístas. Que el Señor me dijo a mí, ajá, pero si yo estoy en el Señor y el mismo privilegio que tiene que lo tengo yo, ¿cómo es que yo no voy a saber que el Señor me lo dijo a mí también? ¿Cómo no tengo el don del discernimiento si aparte de tener don tengo la bendición del Señor, que soy una persona consciente, que soy una persona con sentido común, aparte de los dones que el Señor me regala, que son los adornos de aquel vasito que está en el altar o de aquel vasito que está sentado en la silla, que está absorbiendo todo lo bueno para después manifestarlo al pueblo de Dios? Pero mientras no seamos un utensilio útil, como está hablando aquí, y que no venga alguien de otro lugar a decorar ese utensilio, ejemplo,
Los apóstoles tienen que tener las puertas abiertas en cualquier congregación. Pero con ese cuento de la bendita iglesia, que no es iglesia, que son congregaciones, son organizaciones religiosas, entonces el profeta o el apóstol de cualquier no puede venir. ¿Por qué? Porque lo va a delatar. O simplemente va a decir mentiras para que lo vuelvan a llamar. Entonces no tienes el Espíritu de Dios. Ese no es el Espíritu de Dios. Tienes un espíritu de engaño. Tienes un espíritu de mentiras. Tienes un espíritu de monetario, de economía, de popularidad propia. Y esa no es la verdad. El Señor dice, no te sientes en silla que no te corresponde. No te hagas grande con el sacrificio de otro. Eso lo dice la palabra. O sea, ¿por qué tenemos que seguir siendo como somos? Mire, yo le doy las gracias al Señor y se las doy infinitamente con ser un predicador de río. Sin vanidad, sin esperar que me den algún dinero y hacer el sacrificio, como dice el Señor, de hablar de la palabra con amor, con fe, con la pasión de la sanidad para los demás. Predica la sanidad. Prediquemos la sanidad, pero también predica la profecía, y no una profecía de los presidentes, que si el mundo se va a terminar, no. Predica la profecía del templo, o leamos Oseas, pues, ¿qué dice Oseas? ¿Qué dice Jeremías? Por alguna razón que no logro comprender, pues se cayó. Bueno, vamos a seguir. De todas maneras, la gloria y la gracia del Señor. Bueno, estoy hablando del Espíritu Santo de Dios. Quedé en la parte donde se habla de la forma de entender quién es el Espíritu Santo del Señor. Bueno, como les digo, me quedé, se fue la señal o no sé qué pasó, que no se quiso abrir más. Pero estaba hablando de las personas que invocan espíritus, que no son espíritus de Dios, que invocan espíritus como lo hacen cualquier persona en la calle, como lo hace cualquier persona en la congregación, como lo hacen en las iglesias católicas, como lo hacen en todos los lugares. Comienzan a nombrar legiones, comienzan a nombrar a los santeros, a los brujos, a los hechiceros. Después comienzan a llamarlos con su propia boca, por nombre y apellido. Si en algún lugar existen las manifestaciones del negro, pues llaman al negro. Si son de indios, llaman al indio. Y si son de reinas, llaman a reinas. Y de esas sabemos que hay muchas, porque uno en el Evangelio va aprendiendo, porque hay muchos testimonios también. Entonces, cuando comienzan a nombrar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, reprendemos a fulanito, a sutaneo, a perencejo, pero nombran aquel montón a legiones con nombre y apellido. Entonces comienzan en la congregación a caer hermanos poseídos. Verifíquenlo. Cuando una persona está en el púlpito y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, reprendemos santeros, hechicería, santería, brujería, y esas son legiones, son, como dice, las organizaciones enormes de muchos demonios. Después dicen, el negro,
el blanco, la reina, lo reprendemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo hacen los brujos, lo hacen los que no tienen conocimiento de la palabra y lo hacen los católicos, que a ellos no les importa mucho porque ellos también tienen imágenes en sus iglesias o en sus congregaciones. Véanlo. Empieza a caer alguien poseído, darse vueltas, patalear. ¿Para qué? Para engrandecer al que está predicando, que tiene un convenio, aunque diga que no es así, lamentablemente es la verdad. Tiene un convenio con los demonios para hacerse más popular. Mira cómo reprende y mira el poder que tiene fulanito. No, eso no es el poder de fulanito. Ni es el poder del pastor, ni es el poder del predicador fulanito de tal. Ese poder es convenio entre enemigos. Entonces se escudan en un mensaje que dice la Biblia que el demonio no aparta no reprende demonios. Sí, es que no lo está reprendiendo, si más bien lo está enalteciendo, lo está llamando a que venga a poseer un alma, una, dos, tres almas. Porque él ya está poseído, él ya tiene un convenio con él. Cuando esos señores que practican ese tipo de cosas por ahí haciendo incienso, como dice la palabra, debajo de un árbol, ellos tienen convenio, ellos no son poseídos de la manera que son poseídos los que están en la congregación, que son motivo de burla, ¿cómo el Señor va a permitir eso? Pero yo me imagino que el Señor dirá, bueno, pero ¿cómo hago yo? Si ellos mismos los están llamando, cuando la palabra dice, no los llamen, mi boca no los puede pronunciar. Cristo, ¿cómo te llaman legiones? Porque eran muchos, no le podían mentir al Señor. Eran muchos, demasiado. ¿Y dónde fueron a parar? Como estaba el Señor allí, también lo iba a correr de otra alma. Si se metía en otra alma, se fueron poner los cochinos. ¿Por qué no le pasa eso a los hermanos que predican esa grosería? ¿Por qué no se van poner los perros o los gatos? Se van para otra alma, o se van y quedan como los grandes de la congregación. Eso no es verdad. Perdónenme, pero es que yo lo he leído en la Biblia y lo he vivido con mis propios ojos. Personas que se le va todo el cabello a la cara, personas que danzan, brincan y saltan. Eso no son espíritus de Dios. ¿Qué es el espíritu de Dios? Es un espíritu de orden, es un espíritu de manifestación. El mismo Pablo lo dice, que sabía hablar lengua y no lo hacía porque no había un intérprete. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que dan gritos, pero eso no es de Dios. Que saltan más alto, no porque grite más duro vas a ser salvo. Entonces, yo sé lo que... Es más, hay hermanos que los está reprendiendo el Señor en algunos casos, y dicen no, que estaban dando un mensaje que ni siquiera saben lo que están diciendo. Entonces, no son espíritus del Señor. Vuelvo y me voy aquí a Mateo 4.1. Mateo 4.1. Otro ejemplo más que es el Espíritu de Dios y que es la torpeza de nosotros los cristianos. Mateo 3.6 es que tenía. 3.6. Porque yo no me sé la Biblia como los demás hermanos. Yo hablo de la palabra. Un día estaba hablando de la palabra y alguien dijo, ¿cómo? Hermano, está hablando de los pactos. Yo ni siquiera sabía que estaba hablando de los pactos. Eso lo voy a confirmar de esta manera. Si un hermano está hablando de la palabra, pocas veces el Señor citó versículos antiguos del Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo. Y casi todos los que citó eran, de hecho, el hombre más citado por los apóstoles fue Isaías, que era el mismo Jesús hablando con su Padre. Entonces él cita a Isaías. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor dijo, según el capítulo, versículo tal, no. El Señor citó sin decir en qué parte del Antiguo Testamento estaba, y nombró versículos de Isaías, que era él mismo hablando con su Padre, es decir, él confirmando que Él es Dios y confirmando que Él es deidad, que no es Trinidad, que es Él mismo. Y salía a él Jerusalén. Estamos leyendo versículo 7 de Mateo 3. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos, aquí está hablando de estas personas que se oponen al Espíritu de Dios, venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. Vuelvo y repito, esto de la culebra no era una culebra que caminaba ni volaba ni tenía pico de gallina. Nada de eso es verdad. La culebra que mora dentro de cada corazón es cuando aparta el Espíritu de Dios y dentro de su corazón mora la serpiente. Por eso el Señor dice que una serpiente engañó a Eva. Pero ¿cuántas serpientes? Dice por allá en otro versículo del Nuevo Testamento, dice: no se dejen engañar como aquella mujer de la serpiente. ¿Por qué? Porque cuando mora el espíritu de la serpiente en un corazón es porque la misma persona ya tiene un corazón pervertido. Un corazón santo no le va a morar de tan fácil manera a un hijo de Dios. No lo va a hacer de manera, y va a tener la capacidad de reflexionar. Pero si la Biblia a mí me dice, y el sentir que yo tengo en el Espíritu Santo, que eso no es porque no es. No te pongas a hacerle caso a hombre. Hazle caso a la palabra de Dios y hazle caso al Espíritu, el sentir que el Señor también te pone.
Lo que muchos llaman, no, ese es el sexto sentido. Sí, no es el sexto sentido, es el tercer sentido. Cuerpo, alma y espíritu. El que realmente te advierte es el espíritu que tú tienes dentro de ti, que es un espíritu que el Señor puso en el huerto. ¿Quién es? Con doble espada, es el espíritu que va al cielo, que rinde cuentas por ti, que es tu propio testimonio de lo que tú hiciste en la vida. Entonces, si Él te pone un sentir que es el gime y clama por ti y lo dice, es tan fácil de entender, Dios mío. De víboras, ¿qué os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué les enseñó a ellos a tener tantas excusas para huir de la ira venidera? Sí, 1000 años es como un día y 1000 días como un año. Si Jesús dijo que los principios, que este era el último tiempo, y lo dijeron los apóstoles, cuando yo logré comprender esto, me di cuenta que el Apocalipsis empezó exactamente cuando Cristo resucitó. Ahí empezó el Apocalipsis, ahí empezó el primer caballo blanco. Que muchos no lo entienden, que creen que es el final de los tiempos. Sí, el final de los tiempos es el jinete negro y el púrpura, pero el jinete blanco es el del Señor. Ahí empezó el juicio al mundo, precisamente por esto mismo, por desobediente, por tener un espíritu que no es el espíritu del Señor, espíritu de engaño. La palabra, si el mismo Jesús lo dijo en Juan, hacen de enemigos, se saltan el peñasco para no entrar por donde entran las ovejas, se autodenominan pastores, le dan golpes de estado a Dios, que fue lo que trataron de hacer en la Torre de Babel, que fue lo que trataron de hacer en el huerto de Adán y Eva, pero fueron los únicos. Ya yo expliqué eso, no fueron los únicos. Para la gloria y honra de Dios está en la Biblia. Entonces, si Dios te dio este talento de leer en ciencia, el que lees porque Dios te da ciencia para leer, no fue que aprendiste porque fuiste a clase, no, es que el Señor te dio el don de aprender. A unos más y a unos menos, pero el que le dio menos, porque algo más tiene que el que le dio hacer justicia. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Lo vuelve a llamar mentiroso. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantarnos hijos a Abraham aún de estas piedras. Es decir, hay gente que tiene el corazón de piedra. Hay otros que dicen, yo soy tu papá, porque yo soy el pastor que aquí tú te congregas y aquí tú eres. Dime papá, yo soy tu padre espiritual. Si estás haciendo de papa, del papa católico, lo adoptaste. No, nosotros ya fuimos adoptados. Hace rato somos hermanos de Cristo y hijos de Dios. No tenemos, dice la palabra, que no hagas cosas ni en el cielo ni en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre y uno solo es otro Maestro, y es Cristo Jesús. Que podamos hablar en esto que el Señor nos regaló, para que lo podamos comprender. El tercer testamento, por el tercer testamento, el Espíritu de Dios, que es un espíritu que es santo, que es pulcro, que no te va a decir mentiras, ni va a dejar que tú digas mentiras. Ahí está el tercer testamento. Tu padre no es Abraham. Abraham fue, ni tu madre es María. Tu madre se llama la iglesia de Dios, no la congregación donde tú vas. Es cuando tú tienes un corazón arrepentido, entregado a las cosas del Señor. No importa que peques, pero arrepiéntete de corazón. No te arrepientas, porque yo salgo como aquel cura en el Vaticano que entraba a los prostíbulos allá en el Vaticano, y le preguntan a los periodistas, pero si tú eres sacerdote, sí, pero yo con pedir perdón tengo. Pues tú puedes pedir perdón, pero ¿lo estás haciendo por corazón o son palabras repetidas, como también lo dice la palabra? Ay, Dios mío. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Cuántos árboles hay que no dan fruto? Y el árbol está ahí, y nos morimos de viejo, y el árbol sigue ahí, ni la borrasca ni nada lo tumba. Pero ese árbol no da fruto, ya tiene el hacha. ¿Y cuál es el hacha? El hacha es la palabra del Señor. Aquí está, te lo está recordando todos los días. No hagas lo que no se debe hacer, ni digas lo que no debes decir, porque eres un árbol sin frutos. Pueden 1000 personas hacer, mira, y gracias a mí, 1000 personas más o menos se han convertido al Evangelio. Sí, pero no fue por ti, porque tú estás ahí porque el Señor te puso ahí. Pero el arrepentimiento, tú no quitaste el arrepentimiento. Aquella persona pensó, voy a arrepentirme porque hay un Dios que me están diciendo que es el Dios que cura, que sana, que redarguye en Cristo Jesús y en su Espíritu, que es el mismo Dios que se transforma en lo que sea para darte bendición, no para darte maldición.
Porque si estás en los caminos del Señor, las cargas, aunque sean pesadas, se hacen ligeras. Aunque el yugo sea muy pesado, tú lo vas a cargar junto con el otro que está a tu lado, que es tu hermano. No para que te juzgue, es para que haga la misma fuerza. Y se complemente el equilibrio, ese equilibrio santo, ese equilibrio de amor, ese equilibrio que deberíamos tener todos los cristianos. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, fíjense bien, ¿cómo es que Dios es deidad? Fijémonos en esto. Porque el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más, y no porque tuviera zapatos o no tuviera zapatos, porque si en aquella época no se usaban los zapatos, pues Jesús no hubiera usado zapatos ni sandalias. Si el calzado es el peso de la responsabilidad que Jesús tenía para con la humanidad, porque si el Señor nos creó, ¿verdad? Y nos prometió vida eterna, de una u otra manera el Señor va a hacer que esa promesa se cumpla desde Adán y antes de Adán y después de Adán. Que tengamos el honor, el orgullo de cargar la victoria del Señor junto con nosotros. Somos parte de la victoria del Señor. Eso es Espíritu de Dios. Casado, yo en la verdad os digo, fruto cortado de Chaján. Repito, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Es más poderoso que yo y que cualquiera. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Vuelvo y repito. Si el Espíritu de Dios no es Dios, ni es Jesús, y son tres aparte, ¿cómo es que él sabía ya que el Espíritu de Dios lo iba a bautizar a él en fuego? ¿Cómo es que el Espíritu de Dios se movió en el vientre de María? ¿Cómo es que el Espíritu de Dios le habló a Moisés y a todos los demás? ¿Y cómo es que aquel hombre llamado Melquisedec se presentó ante los ojos? ¿Se podía o no se podía convertir en hombre del Señor? Pero fíjense con la misericordia del Señor, que aún siendo Espíritu y aún siendo Padre Celestial, tomó forma de hombre, nació por el vientre de una mujer, para que no tuviera, ni para él tener justificación delante del enemigo, ni delante de su enemigo, que somos nosotros, pero aquel enemigo, y digo nosotros, no lo digo de forma directa, sino de forma comparativa, porque nos convertimos en eso. Cuando no somos obedientes nos convertimos en enemigos del Señor. Abrimos otras puertas a otros espíritus que no son exactamente espíritus buenos, ni espíritus de misericordia, ni espíritus de salvación. Espíritu Santo y fuego. Cuando dice fuego es el calor del amor, el calor de la alegría, el calor de la ansiedad de estar en las cosas del Señor, el calor de no perder la voluntad del Señor en nosotros, viviendo en nosotros, morando en nosotros, hablando con nosotros, por nosotros y para nosotros, sin egoísmo. Ese es el fuego, ¿no? Que los satanistas estos están diciendo que si no fuera Dios, él no hablaba de candela. Claro, ellos detestan la candela porque saben que con candela van a ser condenados. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Yo les digo a mis hermanos y les digo a mis hermanos, no seamos como la paja, no seamos como el espino, porque fíjense lo que dice este último versículo del capítulo 3. Discúlpenme que yo hable así, pero es que yo no me sé la Biblia. Vuelvo y digo, me han dicho que cómo es que yo hablo de la palabra como si me la supiera. Pero bueno, gloria a Dios, me gozo en eso. Eso es un testimonio por un accidente que tuve. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, en el capítulo 4. Sigo en el 3. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Yo necesito ser, mire, el bautizo de nosotros en las aguas es un testimonio para el hombre. Es un testimonio para el hombre. Por eso es que la palabra dice que ese bautizo no te va a salvar. Pero es parte del proceso que tenemos que hacer. Es como, tenemos que hacerlo porque tenemos que hacerlo. Porque es un testimonio para el hombre, como un deseo de querer que espiritualmente eso se cumpla. Pero el bautizo del Espíritu de Dios es distinto. Ahí no es solamente saberse la Biblia de memoria. Ahí no es solamente ser el dictador de 300 personas, de 300 almas en una congregación, o el presidente de una organización cristiana.